Hola chicos, buenas tardes con todos. Hoy vamos a continuar hablando con lo que es trombosis venosa cerebral. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, me la dicen para responderlos. Ok, bueno, comenzamos diciendo que la trombosis venosa cerebral es uno de los subtipos de accidentes cerebrovasculares que en sí no tiene mayor incidencia que un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, pero forma parte del diferencial en un paciente con déficit neurológico focal, con convulsiones, con cefaleas, específicamente cefaleas inusuales, y que también se debe de estudiar por su predisposición al sexo femenino por diferentes causas que veremos a continuación. Hablando un poco de la epidemiología de la trombosis venosa cerebral, tenemos que este afecta más a mujeres que a hombres en una proporción 3:1, porque está directamente relacionado con los factores de riesgo, es decir, como los anticonceptivos orales, el embarazo, el puerperio, que son situaciones que se asocian directamente a la mujer, por ende va a estar más vulnerable a sufrir la trombosis, ¿no? La mediana edad de presentación va a ser de 37 años, siendo un número exacto de 42 años en hombres y 34 años en mujeres. Si ven este dato, quiere decir que la trombosis venosa cerebral se da más en jóvenes adultos, a diferencia que un stroke se da más en pacientes ya adultos mayores. Específicamente, solo un 8% corresponde a pacientes mayores de 65 años. Es decir, este evento se presenta más en jóvenes, por lo que también es un dato que tengan presente. Los factores de riesgo existen diversos, pero los más importantes y que deben de siempre estar conscientes de aquello son condiciones protrombóticas, ya sean genéticas o adquiridas, es decir, deficiencias de un factor de coagulación, trombocitopenias, todo aquello que te genera y te predisponga a presentar trombos. El uso de anticonceptivos orales, el uso también de tamoxifeno o terapias de recambio hormonal, todos ellos con la utilización de estrógenos y progestágenos van a también a condicionar a que sea un factor de riesgo en la formación también de lo que corresponden los trombos a nivel venoso. El embarazo y el puerperio también, la malignidad, es decir, las neoplasias que más han asociado a la presentación de trombosis venosa cerebral son aquellas a nivel pulmonar, en cambio a nivel, es decir, las mujeres en el miometrio, cáncer de ovario, todas ellas pueden también predisponer a que se formen trombos. En pacientes que han tenido un pasado de infección, y los pacientes que han sufrido trauma craneales, son lesiones o mecanismos por el cual también puede sufrir un colapso a nivel del sistema de drenaje venoso por medio de afectación a los senos durales. Acá vemos una lista de todos los factores de riesgo que son también importantes, que además son los que se presentan con un poco más de frecuencia. Los que mencioné anteriormente son los que más inciden en la presentación de la trombosis, pero hay otros, ¿no? Infecciones del sistema nervioso central, sinusitis, enfermedades sistémicas, autoinmunes, lupus, condiciones de deshidratación, en este caso, el uso de fármacos, el tamoxifeno, los corticoides, los anticonceptivos orales, como habíamos mencionado, otras patologías, trombocitopenia, sarcoidosis, enfermedades granulomatosas como tal, neoplasia del sistema nervioso central, los tumores, los glioblastomas, los meningiomas, los oligodendrocitomas también forman parte de los factores de riesgo dentro de las neoplasias y las enfermedades hematológicas, ¿no? Las condiciones protrombóticas, la deficiencia de los factores de coagulación, el síndrome antifosfolipídico, también es importante porque igual se relaciona más en pacientes femeninas, no en mujeres. Y los otros desórdenes también, el componente endocrino, enfermedades de tiroides y congénitas también
predisponen a la trombosis venosa cerebral. La clínica de estos pacientes va a estar en relación al territorio, es decir, a la vena o al sistema venoso en el cual ha sufrido lo que es el trombo, ¿no? Entonces, de acuerdo donde sea, siempre se va a originar la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, que en lo que corresponde al seno sagital superior o seno longitudinal superior, un trombo a ese nivel va a provocar un gran edema, por lo que los síntomas se van a predisponer a una hipertensión intracraniana. Igual, si hablamos de un trombo a nivel de las venas sigmoide, que está a nivel del cerebelo, de la fosa posterior, de base de cráneo, lo que va a haber son síntomas de neuropatía a nivel de los pares craneales, específicamente de los oculomotores. Pero bueno, hablando de la clínica en general, podemos englobar en tres síndromes: un síndrome de hipertensión intracraneal, un síndrome de déficit focal y los otros síndromes que corresponden a nivel de conciencia, es decir, síndromes confusionales. Los síndromes de hipertensión intracranial forman parte de cefalea. Cefalea en trueno es una de las presentaciones de cefalea. No es que todos los pacientes que tengan trombosis venosa cerebral van a tener cefalea en trueno. Va a depender siempre de lo que es el sexo del paciente y de la edad. E inclusive también, bueno, también del territorio, como habíamos mencionado, ¿no? Porque si ponemos un ejemplo, las mujeres en este caso tienden a tener una cefalea de inicio abrupto. Ellas sí pueden presentarse con cefalea en trueno. En cambio, los hombres tienen una cefalea más inusual, que es un poco más crónica, que se relaciona más con movimientos, con actividad física. En cambio, las mujeres, aparte de que los síntomas son un poco más agudos, se acompañan de un empeoramiento más a nivel de las lesiones venosas, por lo que a su vez tienen mayor predisposición por mayores factores de riesgo. Con respecto a la edad, en pacientes añosos, lo que más se va a ver son síndromes de hipertensión intracranial porque es un proceso más crónico. La formación del edema de papila va a tardar en meses, ¿no? Igual lo que más se presenta en los pacientes añosos son confusión, un estado más de desorientación. En los pacientes jóvenes, en una edad de 20, 30, 35 años, lo que más predomina son los déficits focales, alteraciones visuales, que forman parte siempre de la hipertensión intracraniana, pero es algo más agudo. Las convulsiones se van a dar también dependiendo de la zona que esté afectada. También es más frecuente en jóvenes que en ancianos. Y bueno, como habíamos mencionado, la parálisis de pares craneales va a ser siempre en venas que están ubicadas en la parte basal o posterior del cráneo, que están las venas que corresponden a las venas sinusoidales, que forman parte del seno lateral, que veremos después la anatomía. Para la patogénesis de esta enfermedad, comenzamos arriba, en el cual primero se forma un trombo, ¿no? O por lo menos, existe obstrucción del sistema venoso, cualquiera que sea este, ¿no? Superior, lateral o inferior, profunda, superficial, existe una obstrucción. Esta obstrucción del seno dural va a producir un aumento de la presión venosa. Y la presión venosa, a su vez, va a dar dos mecanismos, ¿no? Primero, va a haber un impedimento en la absorción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se absorbe en las vellosidades aracnoides que están en la dura madre, ¿no? Entonces, como existe este impedimento, por lo que los senos durales están o sea, está entre las dos meninges, ¿no? Entonces, al momento de existir un aumento de la presión venosa, va a imposibilitar que éste se reabsorba. Por lo tanto, va a haber un aumento de la presión intracraneal. El otro mecanismo que sucede es que hay un aumento de la presión capilar venosa. Y esto genera a su vez tres efectos. El primero, que hay una disrupción de lo que es la barrera hematoencefálica, provocando lo que es el edema vasogénico. Segundo, es que la ruptura de los capilares venosos que forman parte del mecanismo de las hemorragias parenquimatosas, que es una complicación que se da en los pacientes de forma crónica. Y
Como último, hay una disminución de la perfusión capilar. Esto también predispone a que exista una menor perfusión cerebral, por lo que disminuye el flujo sanguíneo cerebral. A su vez, hay una falla a nivel celular, por lo que va a haber una disfunción de lo que es la bomba sodio-potasio, que es a nivel intracelular. Por ende, va a provocar un edema citotóxico por la liberación y inclusive lo que es la entrada, el ingreso de lo que es agua a la célula. Entonces, primero vemos que se forma un edema vasogénico por la lesión que sufre la barrera hematoencefálica, por el aumento de la presión venosa, y también se forma el edema citotóxico, por lo que existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Ahora un poco de la anatomía del drenaje venoso. Primero, hay que saber que existe un drenaje venoso superficial y uno profundo. En la imagen derecha están representados de forma magna los dos. En la imagen izquierda solo está el superficial. Entonces, hablando un poco de lo superficial en la imagen izquierda, tenemos que ver dos grandes senos durales, ¿no? El primer seno va a ser el seno longitudinal superior, que es la parte más superior, por su nombre lo dice, que ocupa parte del drenaje venoso lateral hemisférico. Todo esto arriba se conoce como seno longitudinal superior o seno sagital superior. Este seno longitudinal superior recoge todas las venas a nivel cortical. En esta vena que están viendo en el medio se conoce como la vena anastomótica superior o vena de Trolak. Esta vena es la que comunica el seno sagital superior con la vena cerebral media, que es la de acá. Ahora, la vena que está hacia acá inferior, que es la vena anastomótica inferior o vena de la B, es la que comunica la vena cerebral media con el seno lateral o transverso. Este seno lateral o transverso va a confluir junto con el seno sagital superior o seno longitudinal superior en la prensa de Erófilo, que es la confluencia de los senos durales. Esto con respecto a la parte superficial. Ahora, como vemos, acá está representado lo mismo, ¿no? El seno sagital superior, las venas superiores, aunque aquí no está como en la imagen de acá la vena anastomática superior o la vena Trolak, pero es lo que ejemplifica. Acá ustedes ven vena sagital inferior, que es la vena del aveno, que va a comunicar lo que es la vena cerebral media con la vena, con el seno transversal o seno lateral. Lo que ustedes ven acá que dice vena cerebral magna o vena de Galeno es la que se encarga del sistema de drenaje venoso profundo. En este caso vamos a verla en la otra imagen. Acá está más detallada, ¿no? La vena cerebral magna está compuesta por dos venas en sí. Es decir, hay dos venas que llegan a la vena cerebral magna. Esta vena, una vena de ellas se llama la vena interna cerebral y la otra es la vena basal de Rosenthal. Estas dos venas confluyen en la vena cerebral magna para dirigirse por el seno recto a la prensa de Erófilo. Luego que está toda la confluencia de los senos longitudinal superior, el seno recto, va a dirigirse lateralmente dos senos, que son el seno transverso. Este seno transverso, que es la parte más proximal, va a dar otra vena, que es la vena, en este caso, el seno distal, el seno sigmoideo. Este seno sigmoideo, por medio de los senos petrosos superior e inferior, van a dirigirse al seno cavernoso. Es donde drenan todo lo que corresponde a la vena cerebral superficial, la vena oftálmica superior y también el seno esfenoparietal, que todos ellos confluyen en el seno cavernoso. Entonces, desde el seno cavernoso pasan por los senos petrosos hasta el seno sigmoideo y por el seno transversal van a ir a la prensa aerófila, ¿no? Igual tenemos también otra vena que está posterior, que es el seno occipital. Todos estos senos van a dirigirse hasta la vena yugular interna para irse a la vena cava. Ahora, ¿cómo se configura todas estas venas y sistemas de senos durales en una tomografía? Como vemos acá
representado por medio de imágenes, ¿no? Lo amarillo corresponde a la vena de Thorad, que es la vena anastomotica superior, que comunica la vena cerebral media con el seno sagital superior, o también llamado seno longitudinal superior, ¿no? Como ustedes ven, el seno sagital superior es todo esto, todo lo rojo. Y lo amarillo es la vena de Thorad, que forma parte, es una rama en sí del seno sagital superior. Entonces, si hay un trombo a nivel de esta vena, la vena de Thorad, va a producir lo que son déficits neurológicos focales. Puede producir una hemiparesia, puede producir una hemipaestesia, y también está relacionado con convulsiones. Las convulsiones se van a dar siempre y cuando exista, o sea, donde cual el edema sea tan grande que ya se traduzca a algo más encefálico, o sea, que ocupa la mayor parte del encéfalo. Otro dato que hay que recordar es que cuando un paciente presenta trombosis venosa cerebral, es, es porque la trombosis no solo es en una vena o un sistema venoso, sino es en varios. Fácilmente el 50% hay dos o tres venas o senos que están comprometidos. La segunda parte del seno importante va a ser el seno sagital superior, porque va a drenar casi todo el hemisferio, en este caso toda la parte lateral, toda la parte cortical con las venas superficiales, ¿no? En este caso, una alteración, un trombo a estos niveles va a producir un aumento de la presión intracraneal por el mecanismo que habíamos mencionado, porque va a obstruir en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Aparte, también va a presentar síntomas focales, hemiparesia, afasia y también convulsiones. En, esta, en este gráfico, todo lo azul que ustedes pueden ver, que si ven y se dan cuenta es la parte medial, donde se encuentran los ganglios de la base, donde se encuentra el tálamo, que es la parte más profunda, que corresponde al sistema venoso profundo proporcionado por la vena de Galeno, ¿no? Como habíamos detallado en la anatomía. Entonces, aquí, como se lesiona, o a su vez queda una afectación a nivel del tálamo y toda la parte donde están las vías del sistema reticular ascendente, por ejemplo, el paciente va a presentar una disminución de la parte de activación como tal, y sobre todo una alteración de nivel de conciencia, produciendo pacientes comatosos. Y como ustedes ven que esto es bilateral, existirá déficits motores que van a alternar de un hemisferio a otro, o también se puede presentar en los dos, por lo que afecta también a los ganglios de la base, que están en la cápsula interna, que están las vías motoras. Por eso es que afecta y proporciona déficits motores. Acá, si se dan cuenta, son cortes que vamos bajando, ¿no? Está lo que se conoce como el seno transverso o seno lateral, y una rama de él que va a ser la vena de la B, la vena anastomótica inferior. Como ustedes se dan cuenta, la alteración a este nivel puede producir lo que es afasia, convulsiones, neuropatía craneal y ataxia. Ataxia porque ustedes ven que también estas venas van a estar en relación con el cerebelo. Entonces, va como siempre, donde se produce la lesión, la clínica va a ser de esa área, ¿no? La neuropatía craneal va a estar en relación a los nervios oculomotores y a la primera y segunda rama del trigémino, B1 y B2. Específicamente, el seno sigmoideo, que es la parte distal del seno transversal, que compromete acá en la parte más inferior, ¿no? En este caso va a haber la neuropatía de los nervios craneales que había mencionado, que son los oculomotores, y la B1 y B2 del trigémino. Ok, acá es un resumen de las alteraciones que se producen dependiendo del órgano venoso, de la parte venosa que está afectada. La vena de Thorad, déficits focales, convulsiones, seno sagital superior, que es importante que la mayoría de los pacientes está afectado este seno, casi el 70%. Hipertensión intracraneal, síntomas focales como hemiparesias, en este caso también déficits visuales, afasia y convulsiones. El sistema venoso profundo, aquí va a primar siempre lo que es la alteración de estado de conciencia, ¿no? Por
la afectación de las vías de retículo, del sistema reticular. Déficits motores bilaterales. La vena inferior de la B y seno transverso, afasia, convulsiones, neuropatías craneales y ataxia. El seno sigmoide, neuropatía craneal inferior. Es importante que se aprendan las venas y qué produce su alteración. En la neuroimagen, que es uno de los criterios diagnósticos en el cual un paciente presenta trombosis, porque la clínica, si ustedes se dan cuenta, hasta ahora puede parecerse a un ACV isquémico como tal, e inclusive por la cefalea en trueno puede ser también una hemorragia subaranoidea. Entonces, ¿cómo uno distingue que se trata de un ACV isquémico hemorrágico, una trombosis venosa? Primero, se utiliza la venografía, ya sea por tomografía o resonancia magnética. Lo más recomendable va a ser siempre por la resonancia magnética porque se va a visualizar mejor las estructuras. Pero como tal, siempre va a ser la venografía, el método que se utiliza. Entonces, en la venografía por TCI y resonancia magnética se debe observar siempre la disminución de la perfusión a nivel venoso. Y va a haber unos signos indirectos y directos que se pueden contribuir a la presencia de trombosis venosa cerebral. Las características que vemos en la neuroimagen va a ser el edema, como habíamos detallado, vasogénico por alteración de la barrera hematoencefálica y citotóxico por la disminución de la hipoperfusión. Pero en las primeras horas siempre va a ser el vasogénico. El infarto venoso y la hemorragia subaranoidea son complicaciones que se pueden dar en manera simultánea a la trombosis. Los signos que se van a ver en primera instancia en un lapso máximo de 2 semanas que duran estos signos en imagen va a ser el triángulo denso, el delta vacío y el signo del cordón, que son los de acá. Ok, de la primera imagen. El signo del cordón, en esta imagen que vemos acá, la primera del lado izquierdo, si ven esa hiperdensidad, esto corresponde a una obstrucción de las venas corticales. ¿Por qué se llama signo de cordón? Porque si ven, aunque aquí más lo pueden apreciar en esta imagen de acá. Acá abajo, en la parte del seno transversal, ustedes ven cómo está esta hiperdensidad, una especie de figura curvilínea, como un rayón que hace. Pueden imaginar el sello de Nike, así como un visto. Esto se denomina signo de cordón a la obstrucción de los senos, en este caso sería el seno transverso o lateral. El segundo va a ser el signo de triángulo denso. ¿Qué significa el signo de triángulo denso? Es la hiperdensidad que se forma en una especie de triángulo. En este caso, por trombo a nivel, la flecha de acá abajo corresponde a la confluencia de la prensa de aerófilos, ¿no? Que es el seno sagital superior. Y acá arriba es el seno recto, en forma de triángulo. Y el último va a ser el signo delta vacío. El signo delta vacío corresponde a la falta de llenado por medio, cuando ustedes se administra contraste, en esta parte del seno sagital superior no se forma lo que es, o sea, no se llena de contraste, ¿no? Por la obstrucción que hay del trombo, por lo que se conoce como signo delta vacío. Acá vemos dos tomografías en el cual existe la hiperdensidad a nivel del seno transverso en forma de cordón, o en forma más o menos de una línea que ustedes dibujan, ¿no? Estos signos se ven en las primeras horas con mayor detalle hasta un tiempo de 2 semanas, como había dicho, ¿no? Por lo que en un paciente que venga a consulta o se presenta en emergencia con un tiempo de evolución muy prolongado, lo que se va a ver son complicaciones de la trombosis, como ya hemos hablado, infartos venosos, hemorragia subaranoidea. Por eso siempre va a ser la venografía como tal lo que puede diagnosticar con más precisión. En esta otra imagen, la tomografía, también se observan estas lesiones hiperdensas, ¿no? Acá vemos el signo de cordón, del seno transverso, acá el seno sagital superior, esta hiperdensidad característica. Este signo delta, ¿no? Como la parte interna se llena de contraste por la obstrucción venosa.
En este caso vemos dos imágenes que corresponden a complicaciones como tal. Imagen izquierda, vemos un edema bilateral del tálamo, el cual obviamente, como habíamos hablado, si existe un infarto, una trombosis a nivel del tálamo, es decir, las venas de Galeno, que vena de Galeno, vena magna, el cual se encarga del drenaje venoso profundo, el paciente va a tener lo que corresponde a mucha alteración de conciencia. Son pacientes comatosos, en el cual corresponde a una afectación muy grande. Son pacientes que tienen hemorragias e infartos venosos. Acá también, la imagen derecha, vamos a ver que hay un infarto hemorrágico, ¿no? Del lóbulo temporal. Y hay obstrucción, esa flecha que está apuntando acá es una obstrucción del seno venoso transverso. Imagen de acá, si se dan cuenta, existe una hiperdensidad a nivel del seno sagital superior que corresponde a la parte posterior, ¿no? Y acá del lado izquierdo existe un infarto, esta área hipodensa. Del lado derecho también existe una complicación que es hemorragia subaracnoidea, estas hiperdensidades. El diagnóstico de trombosis venosa cerebral va a ser la clínica y la neuroimagen. Clínica, hablando de síndrome de hipertensión intracraneal, cefalea, puede ser en trueno si es una mujer joven. En cambio, si es un paciente añoso, se va a ver más edema de papila, alteraciones visuales progresivas, porque el hecho de que tenga signo de hipertensión intracraniana no quiere decir que todos los pacientes van a presentar papilema. La cefalea puede presentarse sin o con papilema. Entonces, cefalea, que es el síntoma más predominante, convulsiones, alteración del estado de conciencia, son pautas que nos pueden orientar, acompañado de los factores de riesgo. Lo típico que va a ser es una paciente de 25 años que toma anticonceptivos orales, así que detalla siempre los factores de riesgo para que se orienten cuando se les presenta un caso clínico como tal, ¿no? Y la neuroimagen, siempre diagnóstico como tal, va a ser venografía por tomografía o por resonancia magnética. Las características un poco más que había detallado, la parte clínica, cefalea inusual, una cefalea de inicio progresivo o una cefalea también de inicio abrupto, ¿no? Signos de hipertensión endocraniana, encefalopatía, que quiere decir las convulsiones o disminución del estado de conciencia. Y en la neuroimagen, signos directos e indirectos. Los signos directos, como ya hemos hablado, el signo delta vacío, el signo del cordón, el signo del triángulo. Y los signos indirectos son las complicaciones que son los infartos venosos, las hemorragias subaracnoideas. El tratamiento va a ser primero de las manifestaciones clínicas del paciente. Correspondiente a la parte de trombosis, va a ser un tratamiento agudo y un tratamiento crónico. El tratamiento agudo, que dura aproximadamente 2 semanas, va a ser por medio de heparina de bajo peso molecular subcutánea o heparina intravenosa para adultos con trombosis sintomática y que estos no tengan ninguna contraindicación. En pacientes crónicos, lo que se va a utilizar es un periodo dependiendo de la causa de la trombosis. Si son pacientes que tienen factores de riesgo, en este caso el tratamiento crónico va a durar máximo 3 meses a 6 meses. En este caso se va a utilizar lo que es dagibatran y la warfarina. La warfarina siempre vigilando el IRN, que sea entre 2 a 3, ¿no? Y en los pacientes que presentan una trombosis venosa que no está provocada, es un paciente que no tienen tantos síntomas de riesgo transitorios como ya son los provocados. Estos pacientes necesitan una anticoagulación de 6 a 12 meses. Una complicación, como ya hemos hablado, que es la hipertensión intracranial, ¿no? Entonces, hay medidas que se utilizan de forma aguda y esto siempre va a depender de qué tan elevada esté la PIC. Entonces, un paciente que tenga hipertensión endocraniana, primero lo que se le hace es elevar la cabeza, es administrar manitol, hacer todas las medidas farmacológicas y no farmacológicas para que disminuya. Y en este caso, si el paciente, a pesar de todo lo administrado, se está evidenciando un empeoramiento de los síntomas, se pasa a realizar una hemicranectomía descomprensiva.
Esto siempre para evitar lo que es la herniación, entre ellas la transtentorial, que puede llevar a la pérdida de vida del paciente, lo puede llevar a fallecer. El tratamiento endovascular va a depender siempre de la situación. En este caso se lo utiliza en pacientes con infartos venosos muy elevados, es decir, muy extensos, trombos muy grandes, en el cual la terapia con anticoagulación y los otros tipos de medidas alternativas no son suficientes. Esto ha sido todo, chicos. Es un tema que es muy sencillo, ¿no? Solo lo importante de manera de consejo es que se aprendan las venas y las alteraciones que hay cuando existe un trombo a esa altura. Y el tratamiento, que básicamente es anticoagulación con heparina agudo, 2 semanas, y el daguibatran y la warfarina como crónico. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme? Creo que no estuvo muy bien explicado, Presley. Dale, hermano. Está bien. Yo tengo Entonces, una pregunta. ok, dale. ¿En algún caso se podría utilizar anticoagulantes no heparinantes? Dependiendo si el paciente tiene contraindicación a la heparina, sí. Ahí sí lo puedo utilizar. Pero Ahí se utilizaría como que los que son inhibidores del factor 10. sí es. Ajá. Aunque ellos son más para la parte crónica, pero si el paciente tiene contraindicaciones como tal, sí lo puedes utilizar. Ok, gracias. Listo. Entonces, eso ha sido todo, chicos. Tranquilos. El día que toque su examen, lean bien las preguntas y eso. Les deseo lo mejor y ya. Cualquier cosa me escriben para responder cualquier duda que tengan. Y eso ha sido todo. Gracias. Gracias. Gracias.